Buenas noches. Hoy continuamos con el tema de las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. A través de estos programas hemos querido ofrecer a ustedes los estudios realizados por la Comisión de Análisis y Recomendaciones sobre las Relaciones Binacionales, que fue creada por el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Habíamos comentado ya cómo Colombia, después de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 60, mantenía un respeto internacional por su conducta ejemplar en el manejo de los asuntos internos y de las relaciones externas. Así, las relaciones con los Estados Unidos no habían tenido en esa época mayores tropiezos y por el contrario se mantenían unos lazos estrechos de colaboración y cooperación. Sin embargo, las relaciones actuales entre los dos países están en su peor crisis, tal vez desde la pérdida de Panamá. Fue al comienzo de la década de los 70 cuando el tema de las drogas ilícitas comenzó a aparecer en la agenda exterior de los Estados Unidos. El presidente Richard Nixon anunció desde Washington la primera guerra contra las drogas de Estados Unidos. En nuestro país surgían los primeros indicios de la penetración del negocio ilegal de la droga en la sociedad y en el Estado colombiano. A comienzos de esa década, los dos países coincidieron en las políticas de control de sustancias psicotrópicas. Sin embargo, difirieron en la estrategia estadounidense de asumir unilateralmente la política frente a la droga, mientras que Colombia hacía énfasis en los compromisos multilaterales. También prioridades en este sentido tuvieron diferencias en los dos países. Desde los 70 en adelante el tema de las drogas va a ocupar un lugar ascendente en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Y este ascenso va a ser gradual pero intenso. En los 70 el tema de la marihuana, la producción de marihuana y la exportación de marihuana colombiana a los Estados Unidos ocupa la atención de funcionarios norteamericanos, pero no solamente ese tema, sino que ya hay un primer memorando clandestino en el sentido de que se desconoció por mucho tiempo en el país, secreto en términos norteamericanos de parte de la CIA, diciendo a finales de los 60, principios de los 70, que ya había asociaciones delictivas de cocaína en el país y que hacia eso debía enfocar su atención los Estados Unidos. Con esto quiero decir que en los 70, en términos de la política pública, Colombia es un actor importante para los Estados Unidos, pero en términos de esa política no pública, esa política sigilosa que se va desarrollando como un problema mayor, no solamente por la marihuana, sino por el negocio de la cocaína, ya emerge el caso de Colombia como una luz de alarma, de atención, como un semáforo amarillo entre la burocracia norteamericana. Mientras en Estados Unidos el presidente Nixon declaró en 1971 que el problema de las drogas era el enemigo público número uno de su país, en Colombia la presencia de Misael Pastrana en un principio no le puso mayor atención y solo hasta el final de su mandato expidió el Estatuto Nacional de Estupefacientes. En Colombia se hablaba del auge de la marihuana y en los Estados Unidos ya el foco de atención se desplazaba hacia la cocaína. Durante ese mismo periodo se creó la DEA y se produjo el primer documento de ese organismo alertando al gobierno de los Estados Unidos sobre el negocio de la cocaína. A lo largo de la década de los 70, hubo en ambos países una especie de tolerancia frente a este problema. En los Estados Unidos, entre 1973 y 1979, 11 estados descriminalizaron la posesión de pequeñas dosis de marihuana, y en Colombia se oficializó la denominada ventanilla siniestra del Banco de la República, que posibilitó el ingreso al país de dineros provenientes del negocio de la droga. Fue durante este periodo, la presidencia de Alfonso López Michelsen, que las relaciones entre los dos países comenzaron a tener serias diferencias. La atención de la prensa norteamericana ya se centraba en el narcotráfico colombiano, mientras que en nuestro país se insistía en que el problema había que mirarlo desde la perspectiva del consumo y de la demanda, antes que desde la perspectiva de la producción y de la oferta. Además se sumaba el hecho de que el país había renunciado a la ayuda de la AID, Agencia Internacional para el Desarrollo del Gobierno de Estados Unidos, y Colombia también restableció relaciones con Cuba. Estados Unidos miraba entonces desde otra perspectiva a nuestro país. De otro lado, durante el gobierno de López, Colombia junto con Costa Rica y Venezuela
desplegaron un significativo papel diplomático y de apoyo a la firma de los tratados de reversión del Canal de Panamá durante los gobiernos de Carter en Estados Unidos y del general Torrijos en la República de Panamá. Mirar a los semejantes era la doctrina que había adoptado el presidente López Miquelsen antes de complacer a la posición de los Estados Unidos. Entretanto, hacia finales de la década de los 70, Colombia y los Estados Unidos tomaban rumbos distintos en cuanto a la lucha contra las drogas. En Estados Unidos se adoptaron serias medidas para luchar contra el consumo de narcóticos, mientras que en Colombia la penetración económica y política del narcotráfico no pareció despertar muchas reacciones oficiales ni sociales. Hacia 1977, un nuevo tema llegaba a la agenda internacional de los dos países: el tema de los derechos humanos, tomado primordialmente por el presidente Jimmy Carter. Este tema causaría también diferencias. Estados Unidos promovía la defensa de los derechos humanos, y entre tanto en Colombia, durante el gobierno del presidente Julio César Turbay, se adoptaba el Estatuto de Seguridad que intensificó la lucha guerrillera. También se suspendieron las relaciones con Cuba, situación que permitía observar un panorama más oscuro entre las relaciones binacionales. A pesar de que en temas como las Malvinas, donde Colombia se alineó con Estados Unidos en abierta discrepancia con los demás países latinoamericanos, las relaciones se mantuvieron siempre pendientes con relación al tema de las drogas. Agencias norteamericanas empezaron a denunciar la presencia del narcotráfico en la vida colombiana. Comenzaron a presionar al gobierno y así fue como el presidente Turbay inició la llamada guerra contra las drogas. Hubo medidas drásticas como la de autorizar en 1978 el derribo de aviones que salían del territorio colombiano para los Estados Unidos sospechosos de llevar droga. Se firmaron también los tratados de extradición y de asistencia legal mutua. Sin embargo, durante la primera mitad de los 80, se amplió la brecha entre Washington y Bogotá en torno a la concepción del problema de las drogas. Por un lado, para las autoridades de los Estados Unidos, creció el descrédito de ciertas instituciones colombianas, entre ellas el Congreso. Washington vio flaquear la determinación de Colombia de confrontar el narcotráfico, al tiempo que los norteamericanos aumentaban el consumo, lo cual era denunciado por importantes líderes colombianos. Hay que ubicar el tema de la extradición entre Colombia y Estados Unidos en un marco un poco más amplio de las relaciones de Estados Unidos frente a la comunidad internacional, frente al tema de las drogas y en cuanto al instrumento mismo de los tratados de extradición. Estados Unidos hacia la década de los 80 tenía más de 110 tratados de extradición bilaterales firmados y tenía más de 80 tratados de asistencia legal mutua firmados también, en ambos casos prioritariamente orientados hacia temas como el terrorismo y el narcotráfico. Por lo tanto, la política de extradición de Estados Unidos frente a Colombia no era nueva, ni era innovadora en ese sentido. Era distinto para Colombia el hecho de firmar un tratado de extradición que tuviera en su artículo 8 una suerte de automaticidad en el hecho de, a pedido de las autoridades norteamericanas, pues si bien había una discreción del Ejecutivo, el artículo 8 del tratado casi que obligaba a los mandatarios colombianos a extraditar ciudadanos nacionales a los Estados Unidos. Pero el tema de la extradición no solamente era un foco de atención para Estados Unidos y Colombia, sino que de suyo ya los tratados de extradición también eran fuente de firma, ratificación y uso por parte de los países europeos. Los países europeos ya habían iniciado esta política de extradición expeditiva respecto a grupos terroristas, respecto a delitos mayores, y por lo tanto cuando Colombia firma, ratifica y parece que va a aplicar el tratado de extradición, digamos que está al unísono con lo que está pasando en la comunidad internacional. Pero sin embargo, cuando el presidente Belisario Betancur dice que por motivaciones
nacionalistas y de convicción soberana, no aplicará el tratado de extradición. Eso lo dice en el año 1982. Ahí se genera una primera sorpresa de la comunidad internacional, porque no se le da al instrumento la capacidad de uso o no uso, sino que se presume que no se va a aplicar y por lo tanto esto, a los ojos de europeos y norteamericanos por igual, es una señal problemática porque un país se dispone a no cumplir algo que había prometido cumplir. Belisario Betancur, al asumir el poder, intentó una política más independiente frente a los Estados Unidos. Durante su gobierno, Colombia ingresó al movimiento de países no alineados y se buscaron nuevas alianzas comerciales. Betancur decidió no aplicar el tratado de extradición, situación que le permitió a los Estados Unidos endurecer sus críticas y presiones ante lo que percibía como avance notorio del narcotráfico sobre el acontecer político y económico colombiano. Se produjo entonces el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, y el país así se vio obligado a dar comienzo a la verdadera guerra contra las drogas y a alinearse más con Estados Unidos para llevar a cabo una lucha conjunta. Las circunstancias llevaron a Betancur al final de su mandato a realizar las primeras extradiciones de narcotraficantes hacia los Estados Unidos. Las organizaciones criminales de las drogas fueron aumentando su capacidad perturbadora. Contaminaron la vida política, económica y social, permearon a las guerrillas y propiciaron el paramilitarismo. Estimularon también una subcultura mafiosa que premió el enriquecimiento fácil y a cualquier precio. Hicieron del despilfarro y de la ostentación un estilo de vida. Penetraron la política, la economía y la sociedad, y finalmente afectaron las relaciones con Estados Unidos. En este panorama y durante el gobierno de Virgilio Barco se presentaron otras tensiones con los Estados Unidos, pero el tema de las drogas ilícitas ya se había convertido en un importante mecanismo de negociación colombiana en los escenarios mundiales, y el país a su vez reafirmaba el compromiso de luchar internamente contra el crimen organizado. Colombia denunció los enormes costos que esta lucha representaba para el país e insistió en la necesidad de sacrificios similares por parte de otras naciones, en particular los consumidores. Esta posición contribuyó a la multilateralización de este fenómeno para lograr mayores márgenes de maniobra. A pesar de las inmensas dificultades internas y de la debilidad de un aparato estatal y de una estructura económica y penetrada por las organizaciones criminales, durante las administraciones de Betancur, Barco y Gaviria, se hicieron grandes esfuerzos para detener la descomposición institucional. Lo que el presidente Barco consiguió en materia de drogas fue inusitado si uno hace una comparación tanto hacia el pasado en términos del tema de las drogas como lo que vimos posteriormente o lo que estamos viendo en las actuales condiciones. Digo inusitado porque el hecho de que el presidente Barco mostrara ante sí, ante Colombia, ante la comunidad, su vocación y decisión de combatir el narcotráfico, le dio un estatuto moral a su gestión y le permitió a Colombia insistir en los escenarios internacionales que había que multilateralizar el combate contra las drogas, que Colombia no podía ser el epicentro único de la guerra contra las drogas y que estaba asumiendo unos costos desmedidos, y la comunidad internacional entendió eso. La violencia y el terrorismo desatado por el narcotráfico en Colombia llevó a estrechar relaciones con los Estados Unidos en el combate frontal contra el enemigo común. Hechos como la ofensiva del Cartel de Medellín y el asesinato de Luis Carlos Galán llevaron a que el gobierno de Barco restableciera por vía administrativa la extradición de nacionales a Estados Unidos y se fortaleciera la cooperación logística, jurídica y policial. Esta situación fortaleció las relaciones binacionales y Colombia era vista como ejemplo de la lucha tenaz contra el narcotráfico. La relación que se establece en los 80 en particular con el gobierno Barco en especial y se prolonga en la primer parte de la administración Gaviria es una relación muy estrecha en el campo de las drogas, que tienen el tema de seguridad, de ayuda policiva, de ayuda a la justicia, un componente esencial de parte de Estados Unidos. De cada $4 que vienen en asistencia y ayuda externa norteamericana para combatir la lucha contra las drogas, 3 de esos 4 se destinan a
labores policivas, represivas, militares, y obviamente la confianza que se había generado por el compromiso colombiano de luchar frontalmente contra las drogas, permitió primero tener una buena recepción de Colombia en los Estados Unidos, un reconocimiento de su lucha, reconocimiento trágico porque Colombia era el que ponía los muertos, pero reconocimiento al fin. Esta era la época de la etapa heroica, digamos, de las relaciones bilaterales, donde todo lo que hacía Colombia era bienvenido, y esto a su vez le permitía al país utilizar el narcotráfico como un instrumento de negociación. Por ejemplo, conseguir las preferencias comerciales andinas de parte de la administración norteamericana, conseguir las preferencias comerciales europeas, también en virtud del compromiso del país en la lucha contra las drogas, lograr el respeto de la comunidad internacional como un país que no se dejaba ser visto como tomado por el narcotráfico, que daba una pelea contra las drogas, y de alguna manera el componente de amistad con los Estados Unidos, la cercanía en el campo de la seguridad, la mayor asistencia en este terreno y los dividendos que el país lograba en términos comerciales, le permitía, si se quiere, hacer un uso positivo de ese instrumento a la diplomacia colombiana. Tras la ola de atentados narcoterroristas y la decidida lucha emprendida por el presidente Barco contra el flagelo, César Gaviria emprendió la dinámica del sometimiento a la justicia para los narcotraficantes, combinada con un incremento de la represión policiva y militar, política que tuvo su más dura prueba tras la fuga de Pablo Escobar de la cárcel de la Catedral, situación que causó profunda molestia en los Estados Unidos. Bueno, para entender las relaciones bilaterales en materia de drogas entre Estados Unidos y Colombia durante la gestión del presidente Gaviria, habría que precisar tres elementos fundamentales. El primero es que la política inicial de sometimiento a la justicia propuesta por el presidente Gaviria fue bienvenida en los Estados Unidos. Fue bienvenida en la medida en que Washington entendía que los costos que estaba asumiendo Colombia por el uso permanente, recurrente y solitario de la extradición no daba los resultados esperables para resolver los problemas tanto de Estados Unidos como los de Colombia, y que por lo tanto le daba un compás de espera a esa política de sometimiento en la medida en que se esperaba que funcionara la entrega de los narcotraficantes y que funcionara un sistema carcelario fuerte y un sistema de sanciones también vehemente. Esa expectativa permitió que cuando se produjera en la Asamblea Constituyente la decisión de prohibir la extradición de colombianos, no fuera tan rechazada por los Estados Unidos. Entendía Washington, y este es el segundo punto fundamental, que hay una ciudadanía, una sociedad civil interna que reclama una serie de estrategias y políticas de las cuales un gobierno no se puede sustraer, y que no había en el país un consenso favorable a la extradición, pero había sí, y ese es el tercer punto importante, seguía existiendo un compromiso del Ejecutivo, de su cabeza visible, en la lucha contra las drogas. Entonces, esta mezcla de compás de espera frente a la política de sometimiento, entender que no hay consensos fáciles frente al tema de la extradición en un país y por eso se vuelve un tema constitucional como se ha vuelto el tema de la extradición. Pero tercero, tener un Ejecutivo con vocación y voluntad de seguir combatiendo las drogas fue lo que le dio un compás de espera aún mayor, incluyendo la fuga de Pablo Escobar, que fue vista con preocupación por los Estados Unidos, pero nunca con un ánimo de llevar a una retaliación o a un castigo o a una sanción a un gobierno que seguía viendo como un aliado en la lucha contra las drogas. La decisión de la Asamblea Constituyente de prohibir la extradición suscitó resquemores en Washington hasta cuando se produjo la misma muerte de Escobar. En Colombia, el fin del cartel de Medellín y de su jefe se vio como la extinción de una parte del problema, mientras que Estados Unidos se percibía la necesidad de fortalecer las acciones contra el cartel de Cali. En abril de 1994 fue suspendida por Estados Unidos la cooperación judicial, que era fundamental para el eficaz funcionamiento de la política de sometimiento a la justicia. El fiscal Gustavo de Grave
había propuesto legalizar la droga y tenía la clara disposición de negociar la entrega de los integrantes del cartel de Cali, blanco prioritario del gobierno Gaviria y de Washington. Entretanto, empezaron a circular versiones sobre la turbia financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper. Desde entonces, se aceleró el resquebrajamiento de las relaciones binacionales y Washington adoptó una actitud cada vez más drástica frente al presidente Samper y adoptó un creciente condicionamiento de cualquier ayuda a cambio de resultados en la lucha contra el narcotráfico por parte de Colombia. Ernesto Samper asumió la presidencia en agosto de 1994 y las revelaciones sobre el ingreso de dineros del narcotráfico en su campaña electoral precipitaron una crisis sin precedentes en los vínculos entre los dos países. Las relaciones sufrieron una notoria fractura y Washington comenzó a practicar una estrategia selectiva, privilegiando contactos con determinadas agencias y funcionarios estatales en detrimento de otros. El gobierno de Clinton comenzó a calificar a Colombia como una narcodemocracia. Los diagnósticos sobre Colombia se construyeron sin matices y se agotó la tolerancia frente a los mecanismos que se venían utilizando en la lucha contra las organizaciones criminales. Colombia, para los Estados Unidos, ofrecía una experiencia de la que otros países podrían aprender. El enemigo interno eran las drogas ilícitas. Estas, en combinación con el terrorismo y con funcionarios corruptos, podrían considerarse tan peligrosas como en su momento fueron considerados el comunismo y hasta el fascismo. Hasta una democracia fuerte podía ser erosionada por las organizaciones del tráfico de drogas. La desconfianza del gobierno norteamericano hacia la administración Samper dificultaba la cooperación. Colombia fue desertificada 3 veces y solo la primera vez, en 1995, no se hizo efectiva la desertificación por razones que argumentó el gobierno norteamericano como de interés nacional. En este nuevo contexto, los logros obtenidos en la lucha contra las drogas y particularmente contra el cartel de Cali no han podido cambiar la imagen de Colombia como un país disfuncional en el contexto internacional. El escándalo sobre la financiación de campañas electorales en Colombia, para algunos miembros del Congreso y para la del candidato Ernesto Samper, ha despertado los peores temores de la administración Clinton sobre lo que está ocurriendo en el país y el reconocimiento de la lucha colombiana contra las drogas y el crimen organizado prácticamente se ha desvanecido. En febrero de 1996, el presidente Clinton anunció una nueva estrategia contra las drogas. Con iniciativas cada vez más punitivas, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 1996, Clinton se refirió explícitamente a los golpes exitosos contra el cartel de Cali, apropiándose de ellos como una victoria estadounidense. En la misma asamblea, el presidente Samper propuso una estrategia multilateral e integral contra las drogas en el mundo y condicionó la extradición solicitada por Estados Unidos a un acuerdo global. Ahora solo nos falta esperar en el Congreso de la República el desarrollo del proyecto de acto legislativo sobre la introducción de la extradición para determinar en qué medida se pueden afectar o mejorar o deteriorar las relaciones con Estados Unidos. Según la Comisión de Análisis y Recomendaciones sobre las Relaciones Binacionales, la aplicación de una diplomacia coercitiva por parte de Estados Unidos frente a Colombia no constituye la manera correcta de poner en marcha una estrategia que debería ser concertada entre los dos países frente a los múltiples temas de la agenda común, de sus desafíos y de sus oportunidades. En nuestro próximo programa analizaremos las relaciones con los Estados Unidos desde otros puntos de vista, distintos a la droga, y veremos con más claridad la situación actual. Buenas noches.